produjeron los atentados del 11 de septiembre, que supusieron un ataque en toda regla al corazón del imperio norteamericano, tras la aparición de Bin Laden justificando aquellos ataques, resonó con fuerza el término yihad o guerra santa. A su vez, en esta vorágine en la que el Islam y esa yihad o guerra santa pues, ha tomado especial protagonismo, en el año 2007 el político conservador, entre comillas, holandés Geert Wilders realizó un cortometraje titulado Fitna, donde se hablaba de las intenciones para conquistar Europa de determinados grupos terroristas islámicos y donde se incitaba ni más ni menos, en un tono provocador para los multiculturalistas y sobre todo para los musulmanes, a arrancar varias páginas del Corán, en tanto que se consideraba el libro que fundamentaba una filosofía política destructiva. Fitna, otro término, aparte de yihad, que tiene un significado bastante coloquial en el Islam, que se suele entender pues, como revuelta, incluso se asocia pues, a veces a malestar, se habla pues, de eso, del malestar pues, que uno puede sentir por problemas intestinales, y yihad, desde la perspectiva de muchos arabistas que no desean mezclarlo con Bin Laden y otros terroristas musulmanes, se considera como una especie de esfuerzo interior. De hecho, es habitual que estos arabistas, en un tono que se puede considerar como de pura y simple pedantería, se niegan a darle significado político tanto a yihad como a fitna. Yihad sería pues un mero esfuerzo interior, subjetivo, del creyente, y la fitna pues sería una especie de malestar, o incluso pues como lo que denominaríamos en español la algarabía, es decir, pues, un jaleo o una situación puntual. Sin embargo, lo que no pueden ignorar estos arabistas es que tanto yihad como fitna son términos que en la propia historia del Islam han tenido siempre un significado político, en tanto que consideramos el Islam en el fondo pues, como una religión que a su vez incorpora elementos políticos que son indistinguibles de ella. Es decir, Mahoma, que fue el primer califa, entendido aquí califa retrospectivamente, puesto que los arabistas nos dirán que etimológicamente califa significa sucesor, pero efectivamente sucesor de Mahoma, que es el primer líder político y religioso. De la misma manera que el apóstol San Pedro, pese a que no era papa propiamente, porque no existía toda la institución de la Iglesia Católica, es considerado, sin embargo, el primer papa, es decir, el primer vicario de Cristo. Y por lo tanto, retrospectivamente, en ambos casos hay que verlos como los iniciadores de toda una tradición que ha seguido hasta nuestros días. Y entonces, la yihad, o guerra santa, que se traduce así en el fondo, pues, por los propios musulmanes. De hecho, pues el filósofo Averroes, el último filósofo hispano-musulmán que suele decirse, tiene un pequeño tratado incluido dentro de un código jurídico que se llama el libro del yihad, donde explica precisamente los motivos, los casus belli que diríamos, para realizarle la guerra, hacerle la guerra a los infieles, a los politeístas, es decir, a los cristianos. Y a su vez explica los motivos por los que estos infieles no son poseedores de las naciones, de los estados donde habitan y por lo tanto han de pasar a manos de los creyentes. Así, por ejemplo, Averroes señala que en primer lugar a los infieles un musulmán debe ofrecerles la posibilidad de aceptar el Islam, y si lo aceptan pues ya no deben hacerles la guerra. En segundo lugar, si no aceptan el Islam, deben directamente pagar tributos a los musulmanes, y si no, ya directamente el musulmán tiene que prepararse para combatirlos. Y de hecho es una obligación del creyente en el Islam realizar la yihad o guerra santa en la medida de sus posibilidades. De hecho, pues en la España medieval, en la España visigoda invadida por los musulmanes, estos, en vez de establecer la famosa tolerancia de las tres culturas, lo que hicieron fue reducir a los hispanos que estaban allí, a los
mozárabes, que se les llamó, cristianos en los territorios en poder de los musulmanes, y a los judíos, a su vez, a la condición de ciudadanos de segunda. Es decir, se les toleraba mientras pagasen los tributos y no pretendiesen evangelizar ni convertir al cristianismo a los que ya eran musulmanes. Y de hecho, pues es muy sabido, pese a que a veces no se tiene en cuenta, que todo el supuesto esplendor de Andalusía es en realidad una obra de los mozárabes, es decir, de los cristianos que estaban bajo el dominio del Islam. Y de hecho, pues la obligación del yihad fue la que llevó a los musulmanes a Hispania. Y a su vez, todavía en la actualidad, la famosa primavera árabe pues, probablemente sea un movimiento de yihad islámica, es decir, de acabar con todos los gobiernos que Europa y Estados Unidos habían bendecido, gobiernos supuestamente dictatoriales, de lo que ya hemos hablado en otra ocasión, para poner gobiernos musulmanes bajo la Sharia, la ley islámica, y para esto pues hay que hacer la yihad. Lo que pasa que es una yihad teóricamente pacífica, de ocupación y de resistencia pasiva, pero también puede ser pues, la invasión vía emigración que está sucediendo en Europa. Por lo tanto, la yihad es un elemento que siempre ha estado en el Islam. Es el combatir a los infieles politeístas, territorio por conquistar, Dar al-Had, territorio pues que no es poseído legítimamente por los infieles, es decir, por nosotros, puesto que, según esta perspectiva de la yihad, los cristianos o infieles en realidad no pueden ser legítimos poseedores, puesto que no están en la fe de Alá. Es decir, Alá es el poseedor de todo y por lo tanto los cristianos somos poseedores ilegítimos. Es decir, cuando Bin Laden habla de reconquistar al-Ándalus, en el fondo lo que está diciendo es que al-Ándalus, pese a que los musulmanes se fueron de la península ibérica en 1492, es en realidad un territorio que los musulmanes tienen que volver a poseer porque es suyo legítimamente. Es decir, salvo que nos convirtamos al Islam, somos susceptibles de los ataques musulmanes, ya sean terroristas o de otro tipo. Y respecto a lo que decíamos de la fitna, revuelta o malestar, algarabía, tiene también un significado político e histórico muy preciso. La fitna, que es la lucha intestina, la revuelta o guerra civil entre musulmanes, es algo que aparece codificado en los cronistas árabes precisamente en la primera mitad del siglo XI, cuando el califato de Córdoba, sus restos ya se disuelven. Entonces comienza la fitna, es decir, la lucha entre los musulmanes, y el resultado es la formación de pequeños reinos llamados reinos de taifas, que tienen que someterse a los reyes emperadores castellanos, emperadores de toda España, porque todos los reinos cristianos les siguen, les reconocen como soberanos, y a su vez los reinos musulmanes les pagan parias, tributos. Es decir, Alfonso VI ya es emperador de toda España efectivo, no meramente nominal, porque los musulmanes les pagan tributos, les pagan tributo a él. Y de hecho, pues el famoso destierro del Cid, con el que comienza el poema que narra sus aventuras y desventuras, el destierro tuvo un motivo muy claro: es que el Cid había conquistado Toledo y se había quedado con los parias que eran del rey Alfonso VI. Y esta fitna que provoca la división, y en el fondo pues todavía se mantiene en nuestros días. En el Islam hay una fitna, por ejemplo, pues entre los sunitas, que son los ortodoxos, y los chiitas, que siguen a Husayn, el nieto de Mahoma, que fue martirizado en Kerbala en el siglo VII, poco después de la muerte de Mahoma. Y en el fondo pues hay la perspectiva de un Irán nuclear supondría no solo una amenaza para el occidente cristiano, sino también para los países musulmanes chiitas o wahabitas, de donde viene Bin Laden, de Arabia Saudita, y no verían con malos ojos su derrocamiento, porque hay una lucha entre los propios musulmanes. Es decir, existe la yihad común contra el occidente, pero a su vez está la fitna, que supone también una debilidad de los propios proyectos mundializadores del Islam para imponer la fe de Mahoma a todo el mundo. Y por lo tanto, yihad y fitna, lejos de ser términos meramente filológicos o objeto de estudio de filólogos ociosos, son dos términos
que explican el discurrir del Islam y más aún en nuestro mundo globalizado, donde los países musulmanes tienen la economía mundial en la forma de yacimientos petrolíferos literalmente en sus manos.